Importante, nos vamos suponemos que debe estar en el norte de la provincia de Entre Ríos, suponemos que debe estar en Federal, con el ahora sí flamante presidente de Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, de FARER, el doctor, Nicasio Tito. Nicasio, buen día. Andrés y Rubén te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para ustedes y para su audiencia. ¿Cómo están? Muy Buen bien, día, bueno, Nica. felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Esperemos estar a la altura de una enorme responsabilidad que me tocó acompañar en algunos lugares a José Colombato y para mí fue un placer, un honor y llevamos a Farera a un lugar más que preponderante en la provincia, a veces lamentablemente por el protagonismo de la ausencia, de la carencia de responsabilidades que tuvo el gobierno provincial hacia nosotros. Pero bueno, es importante que la institución de Farer haya estado protagonista y llevando la voz de los productores en muchas ocasiones. Me Bueno, imagino. será mi labor ahora, en estos nuevos tiempos, ver si podemos empezar a concretar alguna de las tantas cosas que ameritan o se necesitan para el productor entrerriano, Ujú. ¿no? ¿Cuáles son esas cosas, Nicasio? Los puntos Mire, centrales. sí, mire, en primer lugar, lo que nosotros debemos lograr, en primer lugar, no solo tener reuniones con los secretarios o los ministros que las hemos tenido, con Farel, con el anterior ministro, oriundo ahí de Gualeguaychú, con Juanjo Bailo, y luego que se fue Bailo de la Nación, lo tuvimos con Balay, pero no tuvimos la oportunidad de ser recibidos estos últimos 4 años por el gobernador de la provincia. Y creo que eso, más que una frustración, es un gran error por parte del gobierno provincial, de una provincia tan productiva, tan dinámica, contando con toda la diversidad productiva que tiene desde Victoria hasta Feliciano y de La Paz hasta Concordia, y teniendo los puertos, no haber tenido reuniones con el gobernador, plantear en una mesa donde uno puede coincidir o discrepar o no coincidir, pero marcar una hoja de ruta en la cual se pueden hacer cosas a mediano o largo plazo o algunas inmediatas de resolver. Es difícil poder solucionar algo si no sos recibido. Ocurre haciendo el paralelismo con la región centro, tanto como Santa Fe como con Córdoba, tanto Perotti como Schiaretti, ellos tienen reuniones mensuales o bimestrales con la mesa de enlace, y esas cuestiones son muy difíciles de no poder hacerlas, no poder tenerlas, y cuando no las tenés te das cuenta de lo difícil que es concretar esas cuestiones. Mire, son muchísimos los temas que hay para plantear, pero tampoco uno puede llevar una agenda de 10, 12 puntos. Tiene que marcar, de pasar de nada, tiene que por lo menos lograr 3 o 4 puntos mínimamente, medulares, coyunturales, que son los conocidos por todos y son los reclamos de todos. Uno de los principales y primordiales o medulares de la producción entrerriana, que los parece mucho el norte entrerriano, quizás no tanto el centro y sur, pero también no voy a soslayar que lo parece en muchos lugares del sur, son el tema de los caminos rurales, caminos de la producción, donde sale la producción primaria, agrícola, ganadera, citrícola, forestal, apícola. Bueno, esas cuestiones cuando ocurren, lamentablemente, si no tenés un trabajo mínimo de esos caminos, que creo que el nuevo gobernador va a tratar de trabajar sobre esas cuestiones, creo que eso sería importante, al crear un área que es el Caminos Rurales, donde va a estar un viejo conocido de Federación Agraria y de la Ujú. FUCOFA como Alfredo Vela al frente. eh, bueno, quiere decir que le va a dar entidad y le va a dar presupuesto a ese lugar para trabajar. Cuestiones de fitosanitarios, cuestiones del DUT que tanto peleó José Colombato sobre esa Ujú. cuestión de la burocracia administrativa, documento único de tránsito, imprescindible en estos tiempos, y no la burocracia de hace 60 o 70 años. Bueno, sobre eso trabajar, pero también yo quiero ir más allá. Yo Ujú. quiero pensar que Entre Ríos no solo el gremialismo va a reclamar cosas, plantear cosas, sino va a proponer y ofrecer. Tenemos una oportunidad enorme en la región centro para estar a la altura de las circunstancias, para trabajar región centro, llámese es Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, y también trabajar con 2 provincias del norte, en la cual tenemos muchos conocidos y que tenemos una vinculación muy directa desde lo ganadero, como es Corriente y Chaco. Yo creo que en eso hay que empezar a pensar también a futuro de cómo trabajar conjuntamente las provincias, los sectores productivos, el gremialismo productivo de esta zona para potenciarlo a nivel nacional y salir más allá. Bueno, esas cuestiones hay que ir trabajándolas,
debemos trabajarla, debemos proponer ideas a futuro y no solamente con los reclamos que son imprescindibles, pero no se nos va a veces el 80% de la reunión planteando reclamos sin poder proponer a futuro en trabajos futuros, como digo. Crear, pensaba también crear el área de medio ambiente, por lo que viene para el próximo lustro a nivel mundial, con las barreras arancelarias que va a establecer Europa en cuanto a ganadería y agricultura. Bueno, esas cuestiones necesitan imperiosamente trabajos y desarrollos y bueno, para eso tenemos que estar también a la altura. Nicasio, el lunes asume el gobernador Rogelio Frigerio en la provincia de Entre Ríos. ¿Ustedes tienen previsto una próxima reunión? Es decir, que el gobernador reciba a Farer y a las entidades del campo ya es un gran paso, ¿no? Me imagino para ustedes que durante tantos años estuvieron reclamando y peticionando al saliente Gustavo Bordet. En esa carpeta, que son 3 o 4 puntos fundamentales que ha manifestado, ¿cuáles son las primeras líneas con las cuales se sentarán con Frigerio? Yo sé que Frigerio sabe, porque caminó la provincia de Entre Ríos, sabe que le van a reclamar de los caminos rurales y otras cuestiones, pero ¿cuál sería el principal eje de acción para empezar a dialogar con el gobierno de Rogelio Frigerio? Mire, el principal eje sobre los cuales debemos trabajar desde Farer es tener 3 o 4 puntos marcados netamente y de ver hacia dónde podemos ir desarrollando los lugares que no están pudiendo ser desarrollados y teniendo la posibilidad de que el productor agrícola, significa maíz, soja, trigo, arroz, y el productor ganadero tenga la posibilidad, principalmente ellos, no voy a soslayar el també o las las actividades menores como son la apicultura, son la nuez pecan, pero yo creo que tenemos que tener una agenda de trabajo sobre los cuales nosotros debemos plantearlo y seguir sosteniendo que sin una política a mediano y largo plazo, conjuntamente con los legisladores nacionales, hay cuestiones que hoy por hoy son medulares, que es la cuestión de la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Esas diferencias golpean mucho más hoy al productor de lo que puede golpearlo o lo puede afectar las mal llamadas retenciones, que son los impuestos de las exportaciones. Bueno, todas esas cuestiones que son también de órbita nacional, el gobernador debe comprometerse a trabajar con los legisladores en esas cuestiones y ver cómo ir empezando a encauzar una política de Estado que creo que no solo le sirve al productor, sino que le termina sirviendo a la provincia por sobre todas las cosas, en la cuestión de mayor inversión privada, de sacar el pie del Estado sobre la burocracia administrativa. Bueno, creo que son varios temas. Pasa que venimos de una vara no baja sino enterrada, donde no tenemos ni posibilidades de discrepar, ni de coincidir, ni de marcar ciertos puntos sobre los cuales podemos trabajar y avanzar, ¿no? Nicasio, me quedé enganchado con el tema de los caminos. Alfredo Bel va a tener un desafío importante. ¿Cómo está la situación en el norte principalmente? Mire, en el norte de la provincia es una de las más descuidadas históricamente, el norte de la provincia, de Villagüey hacia acá, llámese los departamentos Federal, Feliciano, La Paz, parte del departamento Federación, parte del departamento Concordia. Son departamentos muy, muy, muy castigados porque no hay inversión, no hubo inversión pública en estos últimos 20 años. Nosotros tenemos una ruta internacional como la 127 que atraviesa 5 departamentos y que une con Corrientes y que viene todo el transporte de Brasil hacia Chile y está destruida. Si esa ruta internacional está destruida, imagínense lo que están las rutas provinciales, imagínense lo que están las rutas secundarias y terciarias. Para darle un ejemplo, para darle un mínimo ejemplo, el departamento federal donde yo vivo tiene 1.600 kilómetros, 1.700 kilómetros en total, de los cuales solamente 55 kilómetros tienen pavimento y 180 tienen ripio. El resto todo es de tierra. Claro. Y así estamos hace más de 20 años. Imagínese cómo va a competir un productor del norte, Entre Ríos, con un productor del centro sur o con un productor de Santa Fe o de Córdoba, donde no está en igualdad de condiciones para sacar su producción agrícola o ganadera. Bueno, esas cuestiones podemos tener las mejores políticas de Estado, la mejor diferencial cambiario, pero si no tenemos cómo sacar la producción es imposible producir e invertir. ¿Qué inversor va a venir?
a poner guita, a enterrar guita en el campo, que es enterrar guita a 5, 10 o 15 años. Ahora, Nicasio, usted está hablando de que el norte, hace 20 años que es como que está descuidado por parte del Estado entrerriano, ¿no? Ahora, ¿qué hicieron nuestros legisladores, esos legisladores de esos departamentos? Es decir, poca actividad, poco reclamo ante las autoridades más allá de los gobiernos, No, por porque, supuesto que hay responsabilidad, por supuesto que hay responsabilidades compartidas de los legisladores que estuvieron en estos años y que no se pudo concretar. Pero no voy a hablar en defensa de los legisladores, ni mucho menos, porque no estuvieron a la altura, evidentemente, porque se lo refleja, los resultados son los que hablan sobre tal o cual actividad que realizan. Lamentablemente es así, pero las políticas de Estado las marca a nivel nacional el presidente, a nivel provincial el gobernador, y a nivel local el intendente en un pueblo, en su jurisdicción. Pero si no hubo políticas de Estado a nivel provincial, donde decir vamos a desarrollar o dinamizar tal o cual zona, fíjese la famosa autovía, la 18, que es una de las 2 ciudades más importantes de la provincia, lleva inaugurada lo inauguró 2 veces Uribarri, 2 veces Bordet, y ahora, ya pasaron 16 años. Si esas autovías que el gobierno las impulsa, las inaugura, y no se concretan, imagínense lo que ocurre con caminos que son intrascendentes y inverosímiles, donde no pasan, teóricamente, como dicen ellos, los votos, solo sale la producción. Pero justamente de esa producción es de la cual salen los recursos genuinos para solventar sueldos, para solventar inversiones, para tener dinero para hospitales, para policía, para viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero vienen políticas de Estado provinciales son las que deben marcar eso, sin dejar de lado la responsabilidad, obviamente, de los legisladores de turno, que a veces quizás van a ocupar una banca solamente y no estar a la altura de las circunstancias, lamentablemente. Ahora, Nicasio, llegan a las carteras ministeriales, secretarías y demás, tanto de la provincia como de la nación, gente que es del sector y a su vez, en algunos casos, hasta del sector gremial también, ¿no? Gente que conoce, mencionábamos a Alfredo Bell en el caso de Caminos, a Willy Bernaud, un nombre conocido dentro del ámbito del sector gremial y también del sector productivo. ¿Cuáles son las expectativas que hay para con esos funcionarios? Sí, hay varios más conocidos. Sí, también. Sí, Raúl Bocó, secretario de Agricultura, Exactamente. director de Ganadería, a Martín Siever. Sí, mire, hay gente conocida, las expectativas son enormes. Ojalá que ahora ellos del otro lado del escritorio, del otro lado del mostrador, que conocen a la perfección lo que le vamos a ir a plantear nosotros, puedan darnos las soluciones o los puntos sobre los cuales nosotros consideramos que se deben trabajar inmediatamente en la hoja de ruta y empezar a solucionarlos. Nosotros no vamos a ir a plantear cuestiones urgentes o inminentes, porque partimos de una situación totalmente complicada, por no decir desastrosa, pero necesitamos tener una previsibilidad y una hoja de ruta, como digo, para ir marcando qué cuestiones se pueden resolver en el primer año, cuestiones se pueden resolver a 2 o 3 años y proyectarnos. Pero ellos tienen una enorme responsabilidad y nosotros vamos a ir con todas las expectativas de que se puedan solucionar. Ojalá que nosotros pasemos inadvertidos. Yo siempre digo, cuando el dirigente gremial es un poco protagonista, habla muy mal de los gobiernos de turno. Cuando más inadvertido está el gremialista que representa a un sector, en este caso nos toca a nosotros, quiere decir que las cosas más o menos se vienen haciendo bien. Bueno, es lo que no estaría ocurriendo en los últimos años. Ojalá que, bueno, como bien decía, que ellos que conocen el diagnóstico puedan llevar adelante las cosas que ya las saben, que nosotros simplemente vamos a ir a recordársela por las dudas, si se le está pasando, se están olvidando o no la están aplicando. Ahora, Nicasio, perdón la interrupción, pero teniendo en cuenta que son gente que de alguna manera son de la actividad gremial, inclusive de FARER, ¿no condiciona un poquito la discusión? No, a mí no. Ah, bien. A mí no. No me debe condicionar, no me puede condicionar, porque yo no hablo por mí, sino que hablo por las 18 rurales y por la comunidad islera, hablo por comisiones directivas que están atrás, hablo por productores que están atrás y hablo por algo que tuve el espíritu y que fui siempre
No fui de romper puentes, fui de tender puentes, pero cuando me tocó a mí, en su momento ser, cuando estuve en la rural acá de federal, de presidente, y tenía un gobierno nacional que, póngale usted, que era un poco más amigable con el sector, cuando no vimos que las políticas estaban siendo las que realmente habían prometido, y bueno, fuimos los primeros en levantar la voz. No, o sea, no, para nada, al contrario. Yo no puedo poner un límite o un tiempo porque no corresponde, pero a medida que yo vea que se esté flaqueando en las cuestiones que se prometieron o que se marcaron sobre una hoja y decir, bueno, vamos a trabajar sobre esto y no estarían los resultados, bueno, tendré que empezar a levantar la voz y a marcar las cuestiones que son imprescindibles solucionar o corregir, o que no estaríamos recibiendo las respuestas que son de mínimo alcance. Nicasio, me quedé enganchado con una frase que dijo, una opinión que dio usted respecto al tema de la autovía, de la famosa autovía 18. ¿Nos puede graficar, nos puede contar cómo está ese estado en este momento? Porque se inauguró en varias oportunidades. Hago una analogía de lo que ha sido el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú, que se ha inaugurado en varias oportunidades, ¿no? Y se sigue construyendo. ¿Cómo está ese camino? Y mire, hay partes que están terminadas y hay partes que están en un 70% y hay partes que están en un 30 o 40%. Y eso no es bueno. O sea, vos inaugurás una autovía, es la autovía que une Paraná con Concordia, las dos ciudades primordiales más importantes más importantes poblacionalmente y económicamente de la provincia. No está terminado y eso es muy malo porque evidentemente hay una demagogia política por tratar de demostrar algo que no es la realidad, pero lo bueno es que la gente se va dando cuenta o va advirtiendo que esas cuestiones no son las que realmente van a solucionar su desarrollo, porque es imprescindible que haya una conexión y que haya una ruta, porque han ocurrido no solo accidentes, sino que el dinamismo productivo que le daría a la provincia, porque la atraviesa casi bien a lo ancho a la provincia, y no tener la responsabilidad moral de decir, bueno, vamos a inaugurar esta autovía, no por sacarnos de la foto ni mucho menos, sino por la importancia para el desarrollo económico, turístico, social, cultural, y a su vez para realmente decir, bueno, muchachos, pongamos la inversión necesaria, hagamos lo que tengamos que hacer y démosle a esta provincia, como hay varios ejemplos o cuestiones. Mire, yo le dije 16 años, el túnel subfluvial de Hernandarias en el año 69 se lo hizo se lo arrancó a hacer y se lo terminó en 7 años, y era el túnel más moderno del mundo, junto con el que tenía Francia, y demoraron 7 años, y esto llevamos 16 años y no terminamos una autovía, y era un túnel que unía dos provincias, que lo hicieron solamente dos provincias, y acá hay recursos provinciales, nacionales, del Banco Mundial, y no podemos terminar una autovía. Pero bueno, lamentablemente esas cosas no pueden ocurrir más y deben empezar a cambiar, pero necesitamos que la sociedad se comprometa en el sentido, o lograr que nosotros, a través de lo que decimos, que advertirles o clarificarle de una situación de no acostumbrarnos a vivir mal y no lograr los objetivos para los cuales marcan los gobiernos en sus momentos. Nicasio, ¿hay una posición de esperanza colaborativa de parte, de acuerdo a lo que usted viene conversando con sus pares, con los productores entrerrianos? ¿Hay cambio de gobierno nacional? ¿Hay modificación en la gestión provincial? ¿Están dispuestos, digamos, a seguir colaborando, a seguir dando una mano para que se desarrolle, en este caso, la provincia de Entre Ríos? Y por supuesto que es lo que debemos estar en eso. Es nuestra obligación colaborar y proponer y sugerir y ayudar. Es imprescindible que lo hagamos. Por el bien no de nosotros, nosotros somos circunstanciales dirigentes, sino por el bien de la producción entrerriana, que es sencillamente eso. Y a su vez, en realidad, por el derrame que es para toda la provincia, una provincia tan dinámica, tan productiva, tan fructífera, con tantas posibilidades, que las tuvo hace tantos años, las tiene y las va a tener cada vez más. Pero necesitamos, obviamente, tener una mesa de diálogo, como le dije, una mesa de trabajo,
a nivel provincial es imprescindible, pero también desarrollándonos, como lo dije anteriormente, a nivel regional. Debemos en comprender la magnitud de lo que tenemos que hacer, no solo ir a sentarnos a pedir por las cuestiones puntuales que afectan a tal o cual cuestión, sino de ver cómo desarrollamos mejor nuestra provincia, si entre todos podemos aportar un granito de arena para que esta provincia sea mejor para nosotros y para las generaciones venideras. Bueno, ahí estaremos haciendo lo que teníamos que hacer, pero es un trabajo inteligente, es un trabajo de estudio, de preparación, de elaboración de proyectos. Bueno, en ese marco nos vamos a encontrar y para eso vamos a estar trabajando. Nicasio, la última de mi parte y tiene que ver con el proyecto de ley de fitosanitarios, que había sido promesa del gobernador saliente y pasaron los 4 años y todavía está en veremos. ¿Hay expectativas al respecto de eso que pueda llegar a salir en los próximos meses? Sí, sí, expectativas hay, por supuesto. El tema es que ha tenido un manoseo terrible en los últimos años sobre eso, porque se iba a votar un año dijeron, no, este año no lo podemos votar, nos decía el mismo Juanjo Bailio, porque era año legislativo, vamos a esperar al año que viene, están dadas las condiciones para que sí. En su momento es profeso, lo cajoneó Uribarri, después vino Bordet, o sea que viene de un poquito más de 4 años, viene de demasiados años. Se elaboró un proyecto muy trabajado, muy consensuado, de buenas prácticas, con gente de Farer que aportó muchísimo a ese trabajo, un trabajo exhaustivo, intenso, y lamentablemente queda en la nada por diferentes circunstancias. Obviamente ahí viene lo que le decía hoy, son decisiones políticas donde el gobierno provincial puede y tiene la posibilidad de avanzar o no, o de hacerse el distraído y dejarla pasar, como ocurrió con Uribarri y con Bordet. Esperemos que en lo que viene podamos resolverlo lo antes posible. Yo no pido meses, pero por lo menos el primer año, año y medio tengamos resuelto una cuestión que lleva casi más de 10 o 15 años. Nicasio, la última pregunta de mi parte, el impuesto distorsivo de los argentinos, que es la inflación, obviamente, ¿ustedes están dispuestos a acompañar las medidas del gobierno provincial, acompañar, digamos, las medidas del gobierno nacional, teniendo en cuenta que, digamos, la comunidad argentina, la sociedad está reclamando, digamos, un gesto de parte de la política de bajar gastos, pero esto indudablemente también va a traer un costo, ¿no? En cada uno de las familias argentinas. Y sí, inexorablemente va a traer, tendrá que traer un costo, pero así como estamos, no podemos seguir más. Así como estamos, no podemos seguir más. A mí creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Por ahí se habla de las obras de inversiones que son medulares para el sector productivo, de la obra pública. Vamos a perder derechos de la obra pública, qué sé yo, no voy a defenderlo a mi ley ni mucho menos, no voy a hacer acá proselitismo ni mucho menos. El tema es que la obra pública, esa famosa obra pública, no estaría llegando. Si la autovía 18 lleva 16 años más o menos, no se la termina, y bueno, ahí tengo una cuestión puntual para decir que no estarían resolviéndose ni los caminos secundarios ni terciarios de la provincia, por lo cual debemos estar a la altura de la circunstancia, acompañar cuando haya que acompañar, discrepar cuando haya que discrepar y plantear alternativas. No solo, yo soy partidario siempre de la inversión de la carga de la prueba, en el sentido de que no solo ir a plantear y cuestionar y decir, no, esto está mal, bueno, ¿y qué me sugiere usted? ¿Qué propone usted al respecto sobre esto? ¿Qué alternativa? Sí, está perfecto, usted no está de acuerdo, ¿qué propone? Bueno, ante eso debemos ser lo más serio posibles y lo más responsable posible, porque creo que le haría muy bien a la provincia que sepamos estar y plantear las cuestiones que son imprescindibles y acompañar cuando haya que acompañar y discrepar, vuelvo a repetir, cuando haya que discrepar, pero en un alto grado de responsabilidad, que eso nos debemos. Bien. Nicasio, le agradecemos enormemente estos minutos que nos ha brindado y bueno, le deseamos el mayor de los éxitos en esta gestión por 2 años que va a llevar adelante frente a Farer. Le mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, abrazo enorme. Déjenme mandarle un saludo a 2 amigos que deben andar por ahí, como Sergio Dalcol,
mi nuevo secretario de FARER y expresidente de la Rural, y Hernán, que debe andar también por ahí. Abrazo enorme, enorme. Un abrazo grande. Nicasio Titos, presidente de FARER, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, bueno, dejando los